mí me dio 240.909 microamperes. Muy bien, ¿alguien más que le dé otra cosa o si les da lo mismo? Sí, 24.09 miliamperes. A ver, no es lo mismo No, 24 perdón. milis que 240 Perdón. micros, ¿eh? Punto A ver, chéquenle. 24 miliamperes. ¿Cuánto? Nomás escuché el punto 24. Miliamperes. Por eso, nada más escuché el punto 24 miliamperes. Ah, punto 24 miliamperes, que son los 240 y algo. Ujú. ¿Alguien más o que le dé diferente? No, entonces serían 240 punto, ¿qué, perdón? 909. 909 microamperes. Me lo subo un poco. Ahí está. 240.909 microamperes. Y ya con ese dato podemos calcular la IC. Entonces, ya calculamos la IB. Vamos a calcular la IC. Voy a poner de este lado. IC es beta veces la corriente de base. Entonces, esto será igual a 90 por los 240.909 microamperes. ¿Cuánto da? Sería 21.68 miliamperes. ¿Alguien más que le dé otra cosa? Me dio lo mismo. Si me lo repiten, por favor. 21.681 miliamperes. Así es. Ajá. Entonces serían 21.600. Puede ser 81, 82. Si le ponen más decimales, pues, o si le ponen redondear a 3, posiblemente se los marque como 682, pero no hay tanto problema. O sea, es decir, da como 6.6818 miliamperes. Entonces, si ustedes le ponen la calculadora que redondea 3, probablemente les va a poner a redondear a 21.682, pero ya no es tanto lo que va a variar el resultado. Entonces, si ya conozco la IB y ya conozco la IC, ya podemos conocer la corriente de emisor. Sabemos que la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de base, que serían los 21.681, lo voy a dejar así, miliamperes, más los 240.909 microamperes. Entonces, la IE, ¿cuánto vale? $21.921 miliamperes. Así es, 21.
¿Cuánto te dio en decimales? 921. A ver, déjame checar que... Así, yo la estaba aquí revisando y en lugar de un 0 puse un punto, no sé por qué. Entonces serían 68.1 por 10 a la menos 3 más 240.909 por 10 a la menos 6. 21.897 me da a mí. A ver, chéquenle, por favor. A mí también me da como mi compañero. 821. No, 922. Punto 922. 21, bueno, pues ya. Ajá, 21 punto. Aquí sí lo tomaron como 681 nada más, ¿verdad? Sí, Y acá como 240.909. Sí. Gracias. Sí, sí da. Es que no sé por qué volví. En lugar de apretar el 0, estaba apretando el 1. Estoy acostumbrado a que el 0 está a la mitad y este tiene la mitad del punto y le ponía 240.9.9. Perdón. Entonces ya, gracias, sería 21.921 y serían miliamperes. Entonces ya tenemos todas las corrientes que actúan en el circuito y pues ya tengo uno de los voltajes. Me faltaría hacer el análisis para obtener los demás. Entonces vamos a hacer el análisis en la otra malla, que sería en la de aquí, para obtener el voltaje que hay entre el colector y el emisor. Entonces, haciendo el análisis, Había dicho que no importaba el sentido, ¿verdad, profe? o sea, sí importa el sentido. Lo que no importaba era con respecto a la técnica de mallas, donde en la técnica de mallas te indican que todas las mallas deben de ir en el mismo sentido. Aquí, como está separado cada una de ellas, no importa que no sigas esa regla, no que no importe el sentido. Pero también, a final de cuentas, si tú la supones para el otro lado, pues nada más te va a dar todo en sentido contrario, pero a final de cuentas el análisis es idéntico, no importa. A eso me refería. No sé si queda más claro. Sí, ya quedamos claro. Ok. Entonces, o sea, aquí lo hago por respetar el sentido de la, déjalo por abajo, el sentido de la fuente, que siempre sale de positivo y retorna por negativo, porque aquí lo sé. Cuando tengo un circuito con 3, 4, 5 mallas y a lo mejor tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 fuentes, pues ahí sí no voy a saber para dónde va. Y es por eso que cuando hace nada más análisis eléctrico de un circuito con puras resistencias o resistencias, capacitores y bobinas, todas se hacen hacia el mismo sentido para evitar problemas de que no nos dé con los signos correctos o
o el análisis completo correcto, ¿verdad? Pero aquí pues nada más son 2 mallas y sabemos para dónde circula. Por eso es que lo hacemos así. Entonces me quedaría menos VCC más el voltaje NRC más el voltaje colector emisor debe ser igual a 0. Y de aquí lo único que no conozco es el voltaje colector emisor. Entonces el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje de la fuente menos la corriente de colector por la resistencia de colector. En este caso, pues serían los 9 volts menos la corriente de colector, que nos sale 21.681 miliamperes, que multiplica la resistencia de colector, que serían 220, iba a poner volts, son ohms, ¿verdad? Me indican por favor cuánto les da. $4.230. Ajá, así es, 4.230 volts. 4.23 volts. Ahí ya se ve. Entonces ya tenemos también el voltaje colector emisor y pues básicamente lo único que me resta es conocer el voltaje colector base. Entonces el voltaje colector base va a ser igual al voltaje colector emisor menos el voltaje base emisor. Entonces aquí serían 4.23 menos, bueno, volts, menos 0.7 volts. ¿Cuánto da? volts. Así es, 3.53 volts. Y con eso tendríamos todos los valores que nos piden, todas las corrientes y todos los voltajes. Mande. ¿Puedes subir poquito la hoja, por favor? Si la subo ya no hay nada. Mira. Ay, es que no alcanzaba a ver la última línea. Ok. Gracias. Aquí está. Sí, es que en la imagen de la cámara que me da la aplicación, según yo sí se alcanzaba a ver, por eso no lo subía más. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta?
Yo tengo una duda ahí en el último, profe. ¿Sí? ¿Cómo fue que dio al voltaje CB? No recuerdo muy bien cómo es que llegaba ahí. Bueno, esto ya resultó del análisis. Entonces ya nos queda aquí como una fórmula. De hecho, fue lo mismo que me preguntaron la clase pasada y les volvió a dar la explicación. No sé si no estuviste o qué pasaría, pero pues básicamente es, si yo quiero obtener lo que está entre el colector y la base, pues ahí está. Recuerden que en el modelo eléctrico del diodo, pues ahí está en común el emisor. Entonces básicamente lo que hago es, haciendo el análisis del nodo, del que resulta que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la de base, entonces tengo, digamos, un potencial que está conectado hacia el colector. ¿Cuál es? Pues el que está entre colector y emisor, que es el nodo común, que es el que estamos utilizando en la fórmula, el colector emisor. Y para saber cuánto hay de diferencia con el otro, tengo en común el emisor, entonces debo de utilizar el voltaje que hay entre la base y el emisor. Ahí está. Entonces, recuerden que todo esto es por la definición de diferencia de un voltaje, pues en realidad lo debemos de nombrar como una diferencia de potencial. Le llamamos voltaje cuando una de las dos terminales donde quiero medir la conozco y se llama tierra, ¿sí? Entonces, en realidad lo que aquí estoy obteniendo es la diferencia de potencial que hay entre los dos nodos donde está el colector, entre el colector y la base, cuyos voltajes están referenciados a tierra. Por eso es que utilizo el colector emisor y el base emisor, y simplemente los resto para obtener la diferencia de potencial. ¿Sí? Sí, ya me quedó claro, profe. ¿Hay alguna otra? Si no, ya para compartir las diapositivas y seguir. Entonces les comparto las diapositivas. Por favor, me indican que ya la estén observando. Sí, profe, sí se ve. Bien, entonces esto fue lo último que hicimos y que es lo que hemos estado haciendo. Vimos el análisis del transistor y además vimos los ejercicios, ¿verdad? Entonces déjenme lo amplío. Todo esto que estuvimos haciendo con el análisis y los ejercicios, pues simplemente es para acostumbrarnos al tipo de análisis que se hace. En realidad, pues no estamos haciendo que el transistor haga alguna función en específica. Solamente estamos viendo pues, qué características tiene, cómo calcular, cómo hacer los análisis. Entonces, para nosotros saber o determinar cómo está trabajando mi transistor, es decir, si está amplificando o está switchando, básicamente a eso se reduce, pues yo necesito saber qué condiciones cumplir para que suceda eso. Y para saberlo, necesito aprender a usar las curvas características o interpretar las curvas características del transistor BJT. Entonces, son las que están ahí en pantalla. Bueno, es una, porque ahorita les explico por qué son más. Entonces, cuando yo tengo mi transistor y lo tengo polarizado en directa inversa, ya saben, base emisor polarizado en directa, colector emisor polarizado en inversa, lo que va a ocurrir es que dependiendo de la corriente que circule en la base, va a empezar a circular una corriente entre el colector y el emisor, es decir, en la malla que está a la derecha.
Esto tiene varias funciones. Una es que yo puedo estar variando el voltaje en el colector para que se incremente la cantidad de corriente, o lo puedo dejar fijo y estar incrementando la corriente que hay en la base a través de incrementar el voltaje en la fuente para que circule la mayor cantidad de corriente que se pueda en la base y permita circular la mayor cantidad de corriente en el colector. Recuerden que estábamos viendo que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Entonces, entre más grande sea la corriente de base, pues más va a amplificar. Obviamente tiene un límite, pero eso es lo que tenemos hasta ahorita, ¿eh? Tenemos esa parte donde la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Por lo tanto, también vimos que las dos principales aplicaciones del transistor BJT es utilizarlo como un switch de estado sólido, o sea, un interruptor, pasa o no pasa la corriente, o como un amplificador, y eso se traduce a hacer que el transistor trabaje en ciertas regiones, se le llama regiones que podemos observar en la curva característica. En esta curva característica dice del colector porque estamos precisamente viendo lo que ocurre con respecto a la corriente de colector y cómo se comporta el voltaje colector-emisor cuando el transistor está en cierta posición o circulando cierta cantidad de corriente. Entonces, esos cálculos que hicimos del voltaje colector-emisor típicamente pues no se hacen, más bien se obtienen de las curvas características del transistor. Cuando yo ya necesito que haga una función específica, pues voy a la ficha técnica y veo cuánto vale para saber en cuál región está trabajando. Esas regiones básicamente las podemos dividir en 3, ¿sí? Bueno, en 4, pero ahorita lo dejamos así en 3 porque son las que queremos saber para poderlo utilizar. Ahorita amplío un poquito más la información. Entonces tenemos en el eje vertical la corriente de colector y en el eje horizontal el voltaje colector-emisor. Recuerden que es el que está presente entre el colector y el emisor. Aquí está ese voltaje. Entonces, cuando el voltaje entre el colector emisor es muy pequeño, aquí indican 0.7. En realidad, no necesariamente tiene que ser 0.7, a veces es menos, a veces es más, ¿sale? Entonces ya va a depender del modelo del transistor, pero lo que me indican es que cuando yo tengo un voltaje muy pequeño entre el colector y el emisor, pues prácticamente la corriente va a ser muy poca o va a empezar a incrementarse, ¿sí? Aquí está, a esa situación, cuando yo tengo un voltaje pequeño entre el colector y el emisor, ojo, entre las terminales del transistor, no en la fuente. Aquí en las terminales del transistor, si yo tengo un voltaje pequeño, significa que estoy trabajando en la región de saturación. Es decir, mientras más pequeño sea el voltaje aquí, más corriente va a circular en el colector. Miren, ¿por qué? Porque a 0.7, ahí como está en el ejemplo, insisto, depende del modelo del transistor, puede ser a 1 volt o a 0.3 volts o a 0.7, es variable. Entonces, con un voltaje muy pequeño entre las terminales colector-emisor, me está indicando que puede llegar a trabajar la máxima corriente que puede soportar mi transistor. Entonces, prácticamente esto significa que el transistor no opone resistencia al flujo de corriente y que prácticamente toda la corriente que necesita la carga está circulando. O sea, lo tengo a lo máximo que se puede. Entonces, a esa región se le conoce como saturación. Cuando decimos que el transistor se satura, quiere decir que está circulando a través de la malla del colector emisor la máxima corriente que puede soportar o la máxima corriente para la cual está calculado o diseñado en ese momento mi transistor de acuerdo a la carga que nosotros le pongamos. Cuando eso ocurre, pues digamos que estamos trabajando como si estuviera el switch cerrado, como cuando llegan a su casa o cualquier lugar, está la luz apagada y le oprimen al botón y inmediatamente prende la luz.
el foco, ya sea incandescente, fluorescente o tipo LED, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Si nosotros tenemos un voltaje colector emisor pequeño, es como si cerráramos el switch y circula toda la corriente que necesita la carga. Cuando ese voltaje colector emisor se empieza a incrementar, es decir, se empieza a hacer grande, si se fijan en los ejemplos que hicimos, pues relativamente era mucho, porque uno nos salió como 3 volts, el otro como 4 volts, quiere decir que está trabajando en la región activa. ¿Qué quiere decir que esté trabajando en la región activa? Que estoy forzando al transistor a que no circule la mayor cantidad de corriente. Estoy haciendo que limite la corriente que pasa por la carga. Y eso puede ser bueno o puede ser malo, ¿sí? ¿Por qué puede ser bueno? Porque yo estoy controlando a través de la corriente que circula en la base qué tanta corriente le puede llegar a mi carga, ¿sí? Y eso se traduce en que yo pueda variar la velocidad de un motor a través del voltaje en la base, que yo pueda variar el flujo de una bomba de agua de corriente directa a través de la base, etcétera. O sea, yo puedo hacer variaciones en la carga, en la corriente que le llega a la carga. Entonces, eso es bueno. Solamente que ocurre algo, y esa es la parte mala. Cuando yo limito la corriente que circula a través de la carga que no sea lo máximo, quiere decir que no tengo un voltaje pequeño entre el colector y el emisor. Quiere decir que el voltaje se incrementa, y cuando ese voltaje se incrementa entre las terminales es cuando se empieza a calentar el transistor y puede llegar a un cierto momento, a un cierto punto en que sea tanto lo que se caliente que se dañe. Entonces debo estar consciente de eso y obviamente debo de seleccionar de manera correcta mi transistor, pues, para evitar ese tipo de daños, y es por eso que algunos encapsulados incluyen o son metálicos o incluyen una parte metálica para poderle conectar ahí, o más bien unirle ahí un disipador de calor, que normalmente lo usamos o se usa de aluminio. Ese aluminio pegado a la terminal, a las terminales entre el colector emisor, ayuda a transferir todo el calor que se está generando internamente en la unión, en la unión colector emisor, entre las terminales colector emisor, ayuda a que haya una mayor área de contacto y que, pues, por el aire que lo rodea se disipe el calor. Es como el radiador de un automóvil, ¿verdad? Entonces, ¿puedo yo reducir tanto el flujo de corriente o aumentarle demasiado el voltaje en la fuente del colector, de tal manera que éste empiece a incrementar su valor, su voltaje, incremente la cantidad de energía que tenga que disipar y se pueda llegar a dañar? Si eso ocurre, entonces nos pasaríamos a la región de ruptura. ¿Sale? Entonces, pues eso no lo queremos, ¿sí? Nunca queremos estar en la región de ruptura. Podemos estar amplificando mi señal en la región activa, o puedo hacer que circule todo lo que deba o todo lo que se necesite estando en la región de saturación, pero no queremos que se nos vaya a la región de ruptura. ¿Sale? Entonces, ahí es donde yo les decía que nosotros le mandamos o le damos las órdenes al transistor, no que conectemos y a ver qué hace. Entonces debemos de tomar en cuenta todos esos aspectos para hacer que nuestro transistor funcione como queramos. Lo queremos utilizar como un interruptor, pues debo hacer que circule todo lo que pueda, haciéndolo llegar a la región de saturación. Cuando está en la región de saturación hay poco voltaje colector emisor y pues obviamente no hay energía que disipar y el transistor prácticamente está frío. Si lo quiero trabajar como amplificador, nada más debo estar consciente que aquí necesito ponerle un disipador de calor para que el exceso de voltaje que se queda entre esas terminales pues se disipe y no llegue a afectar a las uniones o al transistor en sí. Y si obtengo tanto voltaje aquí que es demasiado, puedo llegar a la región de ruptura, donde aquí claramente se ve que hay un incremento exponencial en la corriente de colector, pues lo que provoca que
pues ya no tengamos control sobre lo que circula y pues podemos dañar tanto la carga, la fuente y pues en sí todo lo que tengamos conectado ahí. Entonces, pues básicamente aquí lo que estamos observando es que pues de alguna manera mi corriente en la base es la que me va a ayudar a regular. Por eso les decía, este es como una llavecita. Si lo tengo en la región de saturación, quiere decir que aquí tengo la llave totalmente abierta, libre para que circule toda la corriente. Si yo necesito o quiero estar trabajando en la región activa de tal manera que esté amplificando, entonces yo puedo estar abriendo o cerrando en todo su rango la llave para que me deje circular el agua que necesite. En este caso, pues esta llave es la que me permite limitar o hacer que circule una cierta cantidad de corriente en la carga. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las curvas características del transistor respecto a la corriente de colector y sus regiones. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No de mi parte, profe. Ok, entonces, ¿qué significa que tenga yo estas fuentes variables aquí? Que no voy a tener nada más esta curva. Si yo puedo variar la corriente en la base a través de la fuente, también va a variar la corriente de colector y el voltaje de colector. Entonces, resulta que no voy a tener una curva característica, sino que tengo muchas. ¿Sí? Es decir, dependiendo cómo quiera yo usar el transistor, yo le puedo, con un solo transistor, aquí de repente, déjeme usar ese transistor para utilizarlo con un LED. Pues lo calculo con un LED, nada más la corriente que necesita el LED. Por eso es que tengo diferentes curvas de la corriente del colector. Ahora no quiero un LED, quiero 4. Pues la carga, la corriente aumenta, pues aumento la corriente en el colector. Mientras no sobrepase los límites de mi transistor, lo puedo usar. Ahora no lo necesito para conectarle, lo necesito para conectar un relevador que va a prender una bomba que llena el tinaco. Pues veo cuánto necesita mi bobina del relevador y pues ya sería otra curva. Que yo ahora lo necesito para un motorcito de corriente directa. Pues también veo cuánta corriente debe circular y eso me va a generar otra curva para saber si está en saturación, o sea, con un voltaje muy pequeño entre el colector emisor, si está en la región activa, que es decir, que estoy variando la corriente de base para que pueda circular mayor o menor cantidad de corriente en el colector, o si ya me pasé a la región de ruptura, que es la parte de la derecha. Y si lo notan, en la parte de abajo aparece algo que dice región de corte. Esto quiere decir que la manera de controlar la corriente que pasa a través de la carga RC, pues precisamente es la corriente en la base. Si en la corriente de la base hay 0, pueden ser dos motivos: que la fuente tenga 0 o que la resistencia sea muy, muy grande, de tal manera que pues no permite el paso de la corriente. Si eso pasa, prácticamente la corriente de la base es 0, y cuando yo tengo una condición donde la corriente de base sea 0, quiere decir que mi transistor está en la región de corte. Si yo tengo cerrada la llave, no hay circulación de corriente. Entonces, eso indica esa región. En estas diferentes curvas, cuando la corriente de base vale 0, no tengo circulación de corriente, y el voltaje que hay entre el colector y el emisor, si se fijan, es muy grande. ¿Cuánto? Lo que vale el de la fuente. Pero entonces, ¿por qué no se daña si está en corte? Porque precisamente no hay circulación de corriente. Sí hay voltaje, pero no hay circulación de corriente. Entonces, no se calienta, no tiene que ser disipación de calor y pues va a estar funcionando perfectamente. Entonces, no debe de ocurrir algo extraño. Si la corriente de la base es 0, no hay circulación de corriente. Sí hay voltaje presente entre las terminales del transistor, pero no corriente. Si yo empiezo a subir la corriente en la base, pues entonces me voy a ir poniendo en la región activa, que es la amplificación, y puedo aumentarle tanta corriente en la base
que yo pueda llegar a la región de saturación, ¿sí? No me debo de pasar en el voltaje de la fuente del colector, porque ese voltaje, si no lo consume la carga, lo va a estar presente en las terminales del transistor y pudiera ser que me pase a la región de ruptura, donde la corriente se incrementa de manera exponencial y pues puedo causar un daño tanto a la carga como al transistor, como al sistema que lo esté controlando. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Pues creo que no hay ninguna duda. Bien, entonces pues yo me voy a lo que me contesten. Si no me contestan, yo asumo que sí le van entendiendo, ¿verdad? Entonces, estas curvas o esta manera de trabajar o saber en cuál de todas estas curvas voy a estar trabajando, pues lo voy a determinar a través de características que me debe proporcionar el fabricante. Entonces, todo esto pues ya va a depender del modelo del transistor y pues hay que ir a la ficha técnica. Mientras sucede eso, pues vamos a ver todo esto que les platiqué, lo voy a poner ahí sobre papel para ver qué condiciones se necesitan cuando yo quiera estar en la región de corte, es decir, cuando yo quiera que no circule corriente sobre la carga, qué condiciones necesito para que esté trabajando en la región activa y qué condiciones necesito para que mi transistor esté en la región de saturación. Entonces, cuando la aplicación es de switcheo, debo de hacer que mi transistor pase de corte a saturación o de saturación a corte sin pasar por la región activa, y entonces de esa manera lo puedo utilizar como un interruptor electrónico, ¿sí? Es a lo que se le conoce como un interruptor de estado sólido. Y cuando quiero que esté amplificando, pues puede estar en toda esta región de la parte activa. Entonces, básicamente, pues vamos a hacer ahorita o revisar las características que les acabo de mencionar para cuando queremos que esté trabajando en la región de corte, saturación o amplificación, que es la región activa. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Si no, para continuar. Todo bien, profe. Ok, miren, desde la vez pasada les había comentado, pues necesito que me estén retroalimentando, porque si no, pues yo no sé si le entendieron, si no le entendieron, si están atendiendo o no, si estando en el salón, están allá distraídos con sabe qué cosa. Entonces, por lo menos necesito que me den retroalimentación, porque si no, pues no tiene caso que esté aquí hablando como merolico y no recibir retroalimentación. Si es el caso, pues es más fácil que yo grabe la sesión y ustedes nada más la reproduzcan y ahí se hacen bolas, porque todo esto parte que me detengo para decirles que si hay dudas, preguntas, etcétera, pues es para que vaya quedando claro cada paso que damos. Aunque digamos que se invierte más tiempo, pero el chiste es que pues, lo que vayamos viendo se vaya quedando. De no ser así, pues les digo, simplemente pues me agarro, doy la clase y vámonos, porque también estos tiempos o periodos que les dejo, pues van haciendo que cada vez le invertamos más tiempo y vamos a andar a la carrera terminándolo del programa. Yo desde un principio les dije que eran muchos los temas que se necesitan ver y pues así sin retroalimentación, pues me quedo ahí siempre 1 o 2 minutos o un rato viendo a ver si hay o no preguntas, y pues si no me dicen, pues ya mejor no pregunto y le sigo, ¿sí? Entonces, pues nada más, obviamente no son todos, pues siempre hay algunos que siempre están participando. Entonces, pues les encargo que me digan si
si no voy a recibir retroalimentación, pues simplemente la grabo y se las programo para que lo puedan visualizar en los días de clase, con todos los ejercicios o lo que tengamos que ver, y ya me evito estar aquí conectado, porque pues trabajo siempre hay. Entonces, espero que así lo hagan. Entonces, continuamos. Vamos a ver qué características se necesita para cada uno de estas regiones. Cuando nosotros queremos que el transistor esté ojo a lo que digo, cuando nosotros queremos que el transistor esté en corte, porque luego siempre le echan la culpa al transistor, es que no me funciona. Pues, si no lo haces, si no calculan lo que debe de ser, pues entonces no va a trabajar como ustedes quieren, sino va a ser lo que le están poniendo, y si lo que le ponen o lo que le quitan no es lo que debe hacer, pues entonces no va a trabajar obviamente como ustedes quieren. Entonces, partiendo del hecho de que cuando estamos en la región de corte, se necesita que no haya circulación de corriente en el colector. Para eso, la condición que se requiere es que lo sacamos también ahí de las curvas, se requiere que la corriente de base sea cero. Si no hay corriente en la base, no hay circulación de corriente. Si nos vamos a la analogía o el ejemplo que les daba de la llave del agua, aunque haya agua presente en la tubería, si yo mantengo la llave cerrada, pues no va a haber flujo de agua a través de la llave. Esto es más o menos lo que ocurre. Si yo no pongo, es decir, al menos no le pongo la corriente suficiente para que haya una caída de potencial entre la base y el emisor necesaria para que el diodo que está presente ahí, de acuerdo al modelo eléctrico, pase a una polarización directa y que empiece a circular corriente, pues entonces no va a haber circulación de corriente en el colector. ¿Qué hago para que la corriente en la base sea cero? Pues ¿cómo se llama? Pues digamos que está fácil. Hago que el voltaje que esté en esa malla, pues sea cero. Si no hay voltaje, no hay corriente en la base y tampoco va a haber corriente en el colector. De acuerdo a lo que vimos también del diodo, ahorita hablando que el modelo eléctrico del diodo, del transistor, es equiparable a un diodo entre las terminales base-emisor. Recuerden que en el diodo, por sí mismo, sin necesidad de conectarle nada, tan solo por la temperatura ambiente a la cual está expuesta el material semiconductor, sí hay un pequeño movimiento de electrones, ¿verdad? Sí, pero dijimos que no eran, que dijimos que se aglutinaba todo eso en la región de empobrecimiento, ahí en la unión. Entonces, es tan pequeño que pues lo despreciábamos. Aquí pasa lo mismo. Cuando yo no le conecto fuente de energía a la base, por la propia temperatura, pues va a haber algo de circulación de corriente entre la base y el emisor, tan pequeña que no la podamos percibir. Entonces, esa pequeña corriente que circula entre la base y el emisor, entonces hace que la corriente de base, digamos que de manera minuciosa o ahí a nivel atómico, no es cero. Por lo tanto, si no es cero, en teoría debería de haber una pequeña circulación de corriente en el colector. A esa corriente que se genera, aunque yo no le conecte energía a la base, aunque no haya corriente externa en la base, se le llama corriente de fuga en el colector y la denotamos como la ICO, ¿sí? ICEO, que es provocada precisamente por el efecto de la temperatura, pero es tan pequeña que de igual manera que en el diodo, pues la despreciamos y decimos que simplemente no circula la corriente. Entonces, normalmente se omiten en el análisis de circuitos para no tener problemas, porque estaríamos hablando en el orden de los nanoamperes o picoamperes, entonces prácticamente la podemos despreciar. Y como la podemos despreciar, entonces básicamente podemos decir que el voltaje que hay entre las terminales colector y emisor va a ser lo que tengamos en la fuente de colector. Es decir, que esta pequeña corriente que circula
no vamos a tomar la caída de potencial que tiene la resistencia, y es como si tuviéramos el circuito abierto donde hay presente voltaje, pero no corriente. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta que mi transistor está trabajando en la región de corte? Una, físicamente, pues probar o ver que no tenga nada conectado a la base, y la otra es que puedo llegar yo como mi multímetro, medir entre el colector y el emisor. Si entre el colector y el emisor está el voltaje que hay en la fuente, quiere decir que está en corte. Hay voltaje, pero no hay corriente, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las condiciones que debemos de tener en cuenta para saber o hacer que mi transistor está en la región de corte. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe, dijo que en los análisis para que la corriente nos dé cero tenemos que igualar el voltaje a cero también. No, no en el análisis, en la práctica. O sea, si no hay voltaje en la malla que está en la base, pues no va a haber circulación de corriente, ¿verdad? Si no hay voltaje o corriente que llega a través de algo a la base, pues no va a haber corriente de base. Eso es lo que dije yo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, entonces, o sea, una manera de asegurar que no haya circulación en la base, pues es no ponerle energía a la base. Y eso implica, pues, que ponga un voltaje cero o desconecte la fuente, digámoslo así. O sea, la condición es esa, que no haya corriente en la base. ¿Cómo lograrlo? Si esto viene, por ejemplo, de un circuito lógico, de un microcontrolador, de una compuerta, de lo que sea, pues es asegurando que el nivel lógico que llegue aquí sea cero, para que no haya voltaje y no haya circulación de corriente. Si esto proviene de una fuente variable, pues asegurar que la fuente o esté desconectada o valga cero, ¿sí? Para que no haya corriente de base. ¿Alguna otra duda o pregunta con respecto a la región de corte? No. Entonces, seguimos con las demás regiones. La región de saturación, que dijimos que básicamente cuando lo quiero utilizar como un interruptor electrónico, es pasar de la región de corte a la región de saturación y viceversa. Si estoy en la región de saturación, pasar a la región de corte. Entonces, ¿qué condiciones debe de cumplir o qué se debe de analizar para saber si un transistor está en saturación o qué condiciones le debo de poner para asegurar que el transistor está en la región de saturación? Eso lo vamos a ver que ahora la fuente que está en la base pues no debe ser cero. Es decir, el voltaje o la energía que esté presente en la base, previo a la resistencia limitadora obviamente, pues ya no debe ser cero, porque si es cero, estoy en corte. Ahora, debo de poner una cierta cantidad de voltaje en la fuente BBB para que el diodo que está entre la base y el emisor sobrepase su voltaje de polarización en directa, o sea, el BF, de tal manera que en ese diodo ya haya una circulación de corriente, y al haber circulación de corriente en la base, va a provocar que ya existe una circulación de corriente en el colector, ¿sí? Conforme vaya incrementando yo el voltaje, que a su vez incrementa la corriente en la base, pues va a ir incrementándose la cantidad de corriente que circula. Obviamente esto pues tiene un límite, ¿verdad? No es que yo sea una fuente ilimitada de energía, no, simplemente pues le tengo que ir subiendo, aumentando hasta que llegue a lo máximo que puede. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que ese transistor ya llegó a saturación? Que por más que le incremente a la corriente de base, ya no se incrementa la corriente en el colector. Si eso ocurre, quiere decir que ya está saturado. Por más corriente que yo le ponga a la base, ya no hay una circulación en aumento de la corriente del colector, ¿sale? Entonces, hasta ese punto se cumple lo que hemos estado viendo, que la corriente de colector es beta veces
la corriente de base. En el momento en el que lleguemos a la saturación, esta condición, de que la corriente de colector sea beta veces la corriente de base ya no aplica. ¿Por qué? Porque aunque yo le siga incrementando la corriente a la base, ya no va a haber un incremento en la corriente. En ese momento ya no puedo utilizar la fórmula donde dice que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Mientras esté en la región de corte o esté en la región activa, esa fórmula es válida. En cuanto alcance la región de saturación, esa fórmula ya no es válida. ¿Sale? Entonces, eso, cuando llego a esa región de saturación, lo que mencionábamos ahí en la curva es que el voltaje colector-emisor pues prácticamente se reduce a cero o a un voltaje muy pequeño, ¿sale? Entonces, eso hace que si no se opone resistencia o si no hay caída de potencial entre el colector y el emisor, pues esto básicamente lo puedo sustituir por un cablecito o por un switch cerrado, de tal manera que no hay casi nada de caída de tensión o voltaje. Entonces la corriente que circula por el colector, pues es toda la que necesita la carga, ¿verdad? Entonces, entre más pequeño sea el voltaje colector-emisor, pues más me acerco a esa región de saturación. Entonces, la manera de comprobarlo, pues es haciendo el análisis en la malla, y ahora, pues en lugar de despejar qué voltaje o qué corriente hay en la resistencia, es estar visualizando o monitoreando el voltaje que hay entre el colector y el emisor. Y como es una malla, el voltaje que esté presente aquí es igual al voltaje que hay en la fuente menos la corriente que circula en la malla multiplicada por la resistencia de la carga. Así un ejemplo al aire, obviamente esto vamos a hacer ejemplos escritos y prácticos. Bueno, prácticos me refiero a que no con pura resistencia, sino le ponemos ahí alguna otra carga que sea interesante para ustedes. Entonces, si seguimos esta formulita, supongamos que esta resistencia ahorita es un motor que trabaja a 12 volts y que necesita 200 miliamperes para funcionar a lo máximo de su capacidad. Entonces, si nosotros en la fuente ponemos en esa fuente tiene la característica que me puede dar al menos los 200 miliamperes, pues aseguro que el motorcito sí pueda llegar a circular los 200. Y si me aseguro que la fuente me pueda otorgar el voltaje que al menos necesita mi motor, quiere decir que cuando en el motor esté la corriente y voltaje para lo cual esté diseñado, el voltaje que hay aquí es prácticamente igual al de la fuente, por lo tanto el del colector emisor tiende a ser cero, por eso es muy pequeño y eso provoca que no haya una disipación o un acumulamiento de energía térmica y pues no necesite prácticamente la disipación. Por eso es que para condiciones de switcheo que se le llama o condiciones on-off, es sí o sí preferible que mi transistor yo lo ponga a trabajar entre la región de corte y la región de saturación. ¿Sale? ¿Para qué? Para que mi transistor no sufra. Al nosotros estar poniéndole cargas distintas, necesitaría estar calculando resistencias distintas de la base para las diferentes condiciones. Y muchas de las veces, por flojera, por evitarlo, no sé, no lo hacen. Y lo único que provocan es que aparentemente sí funciona el LED que le ponen aquí, sí funciona el motor que le ponen aquí, pero a consecuencia de que está sufriendo la unión y que se les pueda dañar tanto el transistor como lo que tienen ahí conectado, el LED, el motor, lo que sea. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que poner atención en estas condiciones. Entonces, en el punto de saturación, insisto, la relación de que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base ya no es válida. Una vez que alcanza ese máximo, por más que yo le suba corriente a la base, ya no se va a ver incrementada la corriente en el colector. Y a eso se le llama pues que ya se saturó. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Sí. ¿Se puede calcular la corriente de la base necesaria para llegar a saturación?
¿O es Se debe prácticamente? de calcular. Oh, ok. Sí, esa es la que les digo yo que se debe de calcular. Miren, por ejemplo, aquí pues lo usamos mucho para, no sé, necesito un motorcito. Acá de este lado tengo un microcontrolador. Si conocen alguno, sea de los microchips, sea del Arduino, sea los de Atmel, sean los de Freescale, sea lo que sea, un microcontrolador pues me va a dar 5 volts o 3.3 volts y a lo mucho unos cuantos miliamperes. Digamos que en el caso de los de microchip son 20 miliamperes y en el caso de los del Arduino de Atmel 40 miliamperes. Pero resulta que el motor que quieren encender consume 1 amper, por ejemplo. Entonces no se puede conectar directo, ¿verdad? Porque pues el micro les ofrece muy pequeña corriente comparado con lo que necesita mi motor. Entonces, pues hacemos una interfaz de transistor para que este transistor amplifique la corriente, lo tome de la fuente que está del otro lado y con unos cuantos miliamperes yo puedo mover o hacer que funcione un motorcito que consume hasta 1 amper. ¿Y qué es lo que sucede? Mira, muchas veces nada más por no hacer ese cálculo hacen que el transistor se caliente y se les esté dañando. O que nunca puedan hacer que su motor trabaje a la velocidad que requieren o con el voltaje que requieren, solamente nada más por no calcular la resistencia de base. Y entonces es cuando vienen la cantidad de barbaridades que hacen viendo videos ahí en el internet en lugar de irse al libro y a la ficha técnica del transistor. ¿A qué me refiero? Porque luego llego y les reviso y, a ver, ¿cuánta corriente consume tu motor? No sé. Y entonces, ¿cómo calculaste la resistencia de base? No, es que me basé en un video donde tienen un motor que se parece al mío. Le digo, ¿se parece o es igual? No, se parece. Y le ponen una resistencia de 1 kilo y jala. Y hasta así dicen jala, ¿verdad? Le digo, sí, pero ¿en qué región lo estás trabajando? Pues no sé, pero sí gira. Entonces, eso, pues, imagínense, si en algo tan sencillo como calcular la resistencia de base no lo hacen, ahora imagínense cuando están diseñando cosas más grandes, obviamente que ya con más conocimiento, con el avanzar de los semestres, pues menos van a hacer cálculo y diseño. Por eso les decía que lo que quiero rescatar así de formación general de la materia es que vean que con lo poco, lo mucho que conozcan, ya se puede hacer diseño. Entonces, no es conectarle cualquier resistencia y rezar para que funcione el motor o el LED o lo que sea, sino hacer el análisis y hacer el cálculo para que no solamente ahí medio trabaje, sino trabaje bien y trabaje como yo lo estoy proponiendo. Entonces, básicamente son los tipos de problemas que después vamos a ver, donde básicamente es calcular o la resistencia o el voltaje que le debo de poner para que esté en corte o saturación o región activa. Nosotros lo vamos a tener que proponer y así tenemos que hacer los cálculos. Entonces, no es que se pueda, se debe. ¿Sale? Sí, profe. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta ahí? Sí, profe. Entonces, bueno, comparando esta parte de saturación con la gráfica que había puesto de donde se ven las 3 regiones, la ecuación de donde se aplica la beta de IC igual a beta veces IB corresponde a la parte de región de saturación, ¿verdad? Así es, cuando estemos en esta línea punteada que está aquí en vertical, cuando independientemente de cuánta corriente queremos que circule por el colector, cuando llegamos a este punto, que es la región de saturación, exacto, de estar activa ¿cómo se llama? La ecuación. Porque si se fijan, si hay un pequeño incremento, miren, aquí hay un pequeño incremento, pero ya el voltaje es demasiado. Entonces, aquí se dice que ya se saturó. Entonces, cuando llegamos a ese punto, es cuando ya se saturó y ya a partir de ahí en adelante, esa ecuación ya no nos sirve. ¿Sale? Sí, entonces, algo que no me queda claro es que en la gráfica
antes de la saturación, Ajá, se ve que aumenta el voltaje CE y pues hay aumentos en la corriente IC. ajá. Y en el circuito decía que, o sea, en la presentación, en la diapositiva que tenía ahorita, decía que si se aumenta si se aumenta la corriente B y B, se aumenta también la corriente IC y eso hace que se disminuya el voltaje CE. Ajá. Sí, así es. Mira, por ejemplo, aquí tengo diferentes corrientes. La IB0, pues cuando la IB vale 0, está en la región de corte. Si yo voy aumentando la corriente que hay en la base, pues puedo ir aumentando la corriente que hay en el colector hasta llegar a un cierto punto en el que se sature. Si nos vamos a la otra, entonces, si yo incremento la corriente en la base, voy a hacer que circule más cantidad de corriente en el colector y al ver una mayor cantidad de corriente en el colector, eso significa que el voltaje colector-emisor también vaya disminuyendo. Ahora, ¿qué tanta corriente de colector necesito? Pues dependiendo de tu resistencia de carga o de la carga que le coloques. Por eso es que se denota así las gráficas de las curvas, porque yo puedo tener diferentes corrientes de base para diferentes corrientes de colector al cual necesito que se sature mi transistor. No sé si esa era la duda o la pregunta. Bueno, es que le puedo dar a la diapositiva anterior. A la... Es que, bueno, o sea, yo me estoy confundiendo un poco porque antes del punto 7 volts, pues el voltaje BC pues, se va haciendo claramente más pequeño, ¿no? Pero conforme se va haciendo más pequeño ese voltaje CE, también se va haciendo más pequeña la corriente IC. Eso es lo que no me... O sea, se supone que se debería hacer más grande, ¿no? La corriente IC. O sea, a ver, recuerden que esta IC es provocada precisamente por la IB, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Qué hay en esta parte antes de que sature? Pues voy a ir aumentando la corriente hasta que llegue al punto de saturación donde circula todo. Pero esta solamente puede ir aumentando si el voltaje o la corriente que circula en la corriente de base pues sobrepasa el voltaje de polarización del diodo. Entonces, mientras va incrementando la corriente de base, pues la corriente de colector va a ir incrementándose, ¿verdad? Y va a llegar un momento en el que se sature. En ese momento, el voltaje colector-emisor pues va a ser el mínimo que yo pueda tener, que hasta les dije, ese punto 7 está ahí, digamos, de manera general. En realidad, lo tengo que ir a buscar a la ficha técnica. Puede ser punto 7, punto 3, punto 1, 1.3, todo depende de qué tanta corriente quieras que circule en el colector. ¿Sí? Entonces, lo que estamos hablando ahorita de entre corte y saturación es pasar desde abajo hasta acá arriba. Desde aquí hasta acá, sin pasar por todo esto que es la amplificación. Ok. ¿Sí? O sea, cuando veamos la parte, o cuando se ve la parte de amplificación, que es trabajar en esa región, entre el corte y la saturación, pues sí, voy a tener que los voltajes a más circulación de corriente son pequeños, partiendo del hecho de que debe de haber algo ahí presente, y a partir de ahí se va a ir incrementándose para disminuir la corriente que circula en el colector, ¿sale? O sea, ahorita estamos como un interruptor de tu casa, de ahí del foco. O trabajamos aquí abajo o trabajamos aquí arriba, o acá abajo y en cada uno de los niveles de acá arriba, según las necesidades que tengas de corriente de colector. En ese punto, el voltaje va a ser pequeño, ¿verdad? Pero si vale 0, o sea, no va a ser posible que llegue a ser 0. ¿Por qué? Porque querría decir que internamente se solda o se quedó unida la terminal de colector emisor y se desprendió de todo lo que está en la base para que quede solamente como un cable, de tal manera que no haya ni resistencia ni voltaje entre las terminales. Y eso pues no va a ocurrir, ¿verdad?
No sé si queda un poquito más claro. Sí, creo que ya. O sea, nunca voy a lograr que sea 0. O sea, por eso es que voy a estar, si hay corriente de base, pues me voy a estar colocando en este punto, de acuerdo a la corriente de colector que yo necesite. ¿Sí? O sea, puedo llegarlo tan pequeño y puedo bajarlo tanto que pues me acerco al 0. Pero si me acercara al 0, pues quiere decir que algo pasó ahí, ¿verdad? Ya se dañó. Porque físicamente pues es imposible que eso se comporte como un pedazo de alambre que tiene resistencia 0 y que queda como un mismo nodo y que el voltaje sea 0. ¿Sale? Sí. O sea, estamos trabajando de ir de acá abajo de la región de corte a cualquier punto de saturación. No estamos llegando a esta parte. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, profe. Bien. ¿Sí nos da chance de copiar la diapositiva? Sí. ¿Cuál esta que está ahí en la pantalla? Sí. Si me espero, nada más me indican cuando ya. ¿Ya o me espero un poco más? Un poquito, espéreme, profe. Muy bien. Listo, profe. Muy bien. Entonces, esa parte que en la que nosotros decidimos cómo debe de operar el transistor, la podemos poner como una recta de carga. ¿Sale? Esa recta de carga, pues me va a indicar, o yo le voy a decir en qué punto o qué tanta corriente quiero que circule en mi malla de colector, y ahí es donde yo voy a decir que ese va a ser mi punto de saturación. O sea, no necesariamente quiere decir que solamente estas líneas que están indicando los diferentes niveles de corriente sean las únicas que puedo utilizar. No. Si el transistor me dice que soporta una corriente en el colector hasta 1 ampere, yo puedo seleccionar cuántos miliamperes, a cuántos miliamperes voy a poner ese punto de saturación. ¿Sí? En ese punto de saturación, el voltaje colector emisor de saturación va a tener un cierto voltaje. Si se fijan, aquí ya aparece algo que dice voltaje colector emisor y luego aparece SAT.
quiere decir de saturación. Ese parámetro me lo va a dar la ficha técnica. Y como entre la corriente igual a 0 y la corriente de colector máxima que pueda soportar mi transistor, hay un infinito número de valores. O sea, es decir, un mismo transistor lo puedo utilizar para que se sature a 10 miliamperes, a 100, a 150, a 400, a 953 miliamperes. Yo elijo el punto donde quiero que se sature. Por lo tanto, ese parámetro me lo van a dar en forma de una curva, donde yo voy a ir a visualizar la corriente de colector a la cual quiero que se sature, que ahora se va a llamar corriente de colector en saturación, y estando en esa curva voy a observar cuál va a ser el voltaje colector emisor que debo de tener, o sea, el mínimo valor que debo de tener entre las terminales colector emisor para estar o asegurar que sí está en saturación mi transistor. Y obviamente yo le voy a decir que ese punto de saturación, a cuánto voltaje de colector lo voy a estar trabajando, de tal manera que con ese voltaje de colector va a pasar a la región de corte, no importando qué tanto voltaje tenga entre las terminales del colector. Recuerden que en la parte de corte el voltaje de colector es igual al voltaje de la fuente, pero que en esta región de corte la corriente de base es 0. Y a ese punto de pasar entre la saturación y el corte se le llama recta de carga. Aquí está. ¿Qué quiere decir? Que si yo quisiera trabajar mi amplificador no como un interruptor que pase desde corte luego hasta acá hasta saturación, o de saturación hasta corte, yo puedo hacer o ir incrementando la corriente de base de tal manera que va a ir incrementándose la corriente de colector hasta llegar al punto de saturación, y eso va a provocar que de tener el voltaje entre las terminales colector emisor igual al voltaje de la fuente, ese voltaje colector emisor, conforme yo aumento la corriente de base, va a ir aumentando la corriente y a su vez va a ir disminuyendo el voltaje que hay en las terminales. ¿Hasta cuándo? Hasta que se sature. ¿Cuándo se va a saturar? Hasta el punto donde yo le haya indicado o hasta el punto donde lo haya calculado. Entonces, esto a lo mejor refuerza la parte donde decían que por qué no siendo 0 daba mayor cantidad, porque es imposible que las terminales queden en corto sin dañarse el transistor, ¿verdad? Entonces, ese voltaje mínimo que puedo yo tener entre las terminales es ese voltaje colector emisor que ahora le llamo de saturación. Cuando llego a ese voltaje, estoy asegurando tener una corriente de colector máxima que necesite, o de saturación, que es al que se le llama, y que de ahí puedo yo variar la corriente de base de a poco para ir variando la corriente que circula en la carga, que a su vez va a estar variando el voltaje que está presente entre las terminales colector emisor, de tal manera que puedo llegar a que la corriente de base sea tan pequeña que llegue al corte, y en el corte no hay circulación de corriente, pero está presente el voltaje de la fuente en las terminales colector emisor. Entonces, si yo paso por todo esto, entonces estoy utilizando mi transistor como amplificación, donde desde corte puedo ir pasando paulatinamente hasta saturación, o de saturación hasta el corte, ¿sí? Y no necesariamente va a ser un cambio desde aquí hasta acá, ¿sale? Entonces, de esa manera yo puedo decidir cómo trabajar mi transistor, si en corte saturación o en toda esta que es la región activa. Sí, por eso se le llama región activa. Conforme voy variando la corriente de base, voy aumentando o disminuyendo la corriente de colector, y a su vez también va disminuyendo o aumentando el voltaje presente entre las terminales colector emisor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Entonces, aquí lo importante es establecer que nosotros decidimos estos puntos, no a que le conectamos lo que sea y a ver cómo queda. No, nosotros lo debemos de establecer, ¿sale?
Entonces, si no hay alguna duda, bueno, aunque hay alguna duda o pregunta, la resolvemos la siguiente sesión porque el día de hoy ya se nos acabó el tiempo. Entonces, pues, nos vemos la siguiente sesión. Gracias. Profe, nos vemos. Nos vemos, entonces dejo de presentar para finalizar la reunión. Nos vemos.